¿Qué tal? Muy buenos días, amigos seguidores de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros este sábado 28 de septiembre del año 2024. Les saluda Marcos Medina y estamos en este intercambio de opinión y análisis entre Panorama Católico y Fuentes Confiables Nicaragua. Como siempre me acompaña mi buen amigo y colega Denis Alanís desde Indianápolis. Saludos, Denis. Buenos días. ¿Qué tal todo por allá? Muy buenos días a todos nuestros amigos que siempre están pendientes de esta programación que lo vamos a convertir ahora en un mandato de Dios, hacerlo todos los sábados. Y gracias, Marco, por esta iniciativa, pues siempre dispuesto ahí para analizar el caminar de nuestra Iglesia Católica. Gracias, Denny. Hemos invitado a Marta Patricia Molina, como lo dijimos en el programa pasado, pero por razones de trabajo, Marta Patricia no podrá estar con nosotros. Sin embargo, ella está abierta también a conversar con nosotros y a profundizar cada una de las temáticas que están involucrando la Iglesia Católica, la represión, la violación de los derechos humanos que comete el régimen de Daniel Ortega contra nuestra fe y también contra la fe evangélica en nuestro país. Así que tenemos pendiente la participación de Marta Patricia Molina. A lo mejor en el próximo fin de semana podemos tenerla y conversar ampliamente con ella sobre estos temas. Denis, quisiera comenzar esta jornada de opinión y este programa también hablando respecto al secuestro de los sacerdotes que continúa ocurriendo en Nicaragua y además de eso, cómo el régimen de Daniel Ortega también continúa intentando amedrentar la voz profética de nuestros religiosos, nuestros líderes y nuestros pastores. En esta semana se dio el caso del padre Asdrúbal Celedón, que desapareció. Los fieles católicos y la feligresía denunció esta desaparición. Posteriormente se conoció que el régimen de Daniel Ortega pues está detrás de esto que está ocurriendo. ¿Qué información tenés al respecto? Él es de la diócesis de Jinotega, si no me equivoco. Exactamente. Marco, quisiera mencionarte que cuando nosotros hablamos obviamente el régimen tiene una guerra contra la Iglesia Católica Nicaragüense, pero más específicamente contra la diócesis de Matagalpa, Estelí y la arquidiócesis de Managua ha sido la más golpeada. En la diócesis de Jinotega ha habido una persecución selectiva. Obviamente no se ha visto desde ese punto de vista, pero recuerdo en el año 2023, para hacerte una aclaración, ¿no? Y a todos nuestros amigos oyentes, todos los obispos tienen algunos sacerdotes colaboradores que se les conoce como el colegio de consultores, los vicarios y los sacerdotes de más experiencia que son los que colaboran con el obispo. Recuerdo exactamente, y digo esto porque tuve la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones al padre Damián Moratori, vicepostulador de la causa de beatificación del padre Odorico de Andrea, el 13 de febrero del 2023, inicia la persecución directa en contra de la diócesis de Jinotega con la expulsión de Fray Damián Muratori de los órdenes de frailes menores. Estaba en San Rafael del Norte, no era el párroco, sino el capellán, el administrador del santuario donde están los restos del padre Odorico y era de hecho el vicepostulador. Con eso se inicia porque el padre Damián Muratori fue provincial del actual obispo de Jinotega. Monseñor Herrera pertenece a los OFM. El provincial, o sea, el guía espiritual de Monseñor Herrera es precisamente Fray Damián Muratori. Eventualmente también salió de la diócesis y del país el padre Jesús María Palma, que atendía la iglesia Santa Gema. Aunque el padre alegó en ese momento que se iba a España a atender a un familiar, aún no regresa a la diócesis, no regresa a Nicaragua. Obviamente sabemos que por la situación de represión, pues la iglesia no ha dicho más. Luego se da el secuestro del padre Cristóbal Gadea, que era el vicario de pastoral y párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Merced en el Cuajinotega. Luego se da el secuestro del vicario de comunicación, padre José Gustavo Sandino y párroco también de la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles en Santa María de Pantá. En los últimos meses también supimos que se fue a Costa Rica
ante una inminente amenaza de secuestro, el vicario general de la diócesis de Jinotega, padre Eliar Pineda, que es el párroco también del santuario de Esquipulas en la comunidad de Mancotal. O sea, los sacerdotes de mayor influencia en la diócesis de Jinotega han sido expulsados o han sido secuestrados. El último sacerdote que quedaba podríamos decir, de confianza, ¿no? Que trabajaba con el obispo de Jinotega es precisamente este joven sacerdote que él atendía, era el rector de la iglesia del santuario de la ciudad de Jinotega, el santuario de Esquipula, pero él trabajaba en la curia. El padre Adrúbal trabajaba en la curia, era la mano derecha de Monseñor Carlos Enrique Herrera. Este es un mensaje, obviamente, de persecución, de odio y de intimidación, no solamente generalmente a la iglesia como tal, sino al obispo. Monseñor Carlos Enrique Herrera, en el año 2012, denunció aquel crimen de la famosa mochila bomba en Santa María de Pantasma y sacó un escrito donde dijo: exigimos que se aclare quiénes son los actores intelectuales y materiales de ese crimen, de la famosa mochila bomba. Eventualmente denunció el crimen contra Gerardo Gutiérrez, el famoso comandante flaco, y denunció también abiertamente y fue a recoger a los chavalos que fueron masacrados en el barrio Sandino en el año 2018. Monseñor Herrera ha estado con el pueblo. El régimen obviamente no le va a perdonar a Monseñor Herrera que sea un pastor que está con el pueblo. Y le han enviado esos mensajes directamente. Hemos dado esta lectura del secuestro del padre Adrúbal, pero yo me atrevería a decir que este es un mensaje directo a Monseñor Carlos Enrique Herrera, porque es precisamente el padre Adrúbal el último colaborador más cercano que tenía Monseñor. Y no estoy diciendo con esto que los demás sacerdotes no colaboren, obviamente, pero estoy mencionando a los sacerdotes que tenían colegios de consultores y también todos los vicarios que tenía Monseñor, todos, sin excepción, han sido secuestrados o expulsados de Nicaragua. El último entonces sería el padre Adúbal, y con esto podríamos decir que el obispo ha quedado prácticamente sin colaboradores cercanos. Sí, y esto pasó igual, ¿no? En la arquidiócesis de Managua, cuando el régimen de Ortega básicamente obligó al cardenal Leopoldo Brenes a sustituir a todos sus colaboradores de confianza, a todos los sacerdotes que le ayudaban en la curia. Hablamos del vicario general de la arquidiócesis, Monseñor Carlos Avilés Cantón, hablamos del vicario de la familia, Monseñor Silvio Fonseca. Hablamos también del padre Héctor Treminio, que era un colaborador cercano también del cardenal Brenes y así sucesivamente, ¿no? De cierta manera, la iglesia y la arquidiócesis tuvo que verse obligada a sustituir estos cargos porque al final la misión de la iglesia no termina. Y ahora vemos que está haciendo este ataque selectivo, ¿no? A la diócesis de Jinotega. Y la diócesis de Jinotega también es un territorio particular, porque al igual que en Matagalpa, son zonas y comunidades rurales donde muchas veces no hay acceso a todas las facilidades que tenemos, digamos, en la capital, en Managua, o en departamentos como Carazo o Masaya, sino que ahí la iglesia juega un rol muy importante, no solo de evangelización, sino también de asistencia y de colaboración con la gente más humilde, con el pueblo que de cierta manera está excluido, vulnerado en sus derechos. Y ahora con esta situación, ¿no? De cada vez ir silenciando las voces de la iglesia, pues sin duda el pueblo, podríamos decir que queda desprotegido y fuera del alcance de la iglesia, ¿no? De denunciar cualquier tipo de crímenes, cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos que estén sufriendo en su mayoría la población campesina, ¿no? Que corresponde o que integra esa diócesis de Jinotega. Hay muchas comunidades así. Vos anduviste por la zona cuando estuviste en Nicaragua, Denis. En Ortega, precisamente, en el 80, el 90% podríamos decir que son comunidades. Es una zona rural, ¿no? Podemos hablar de la zona de misión de Ayapal, la zona Misquita, la zona Mayagna, que la atiende a la iglesia. Para que lo sepan todos nuestros amigos que están viendo esta programación,
La diócesis de Jinotega atiende todas las comunidades mezquitas y mayáninas. Son las parroquias de Gubilí y la parroquia San Isidro de Ayapal. Los sacerdotes cuando van a evangelizar se adentran en la montaña una semana, 2 semanas para poder visitar todas las comunidades, Raití, San Andrés, Huizo, son las comunidades que son evangelizadas por la iglesia, a pie, en un bote, a lomo de mula, y en esas comunidades la única voz que está presente es la voz de la Iglesia Católica. Por eso el interés no de silenciar a la Iglesia, que es la voz de los sin voz de estas comunidades indígenas que han sido sistemáticamente perseguidas también por el régimen, eso es evidente. Entonces, con esta persecución selectiva, obviamente, ¿no? El régimen pretende silenciar. Estamos hablando, por ejemplo, zonas de Gubilí. El municipio de Gubilí del año 2017 hasta el año 2021, 52 campesinos asesinados y ninguna persona pagando por esos crímenes. 52, incluyendo 3 trabajadores de la alcaldía que en ese momento administraba Reina Esmeralda Hernández. Marco, esos son temas que poco salen a la luz. No, en Huibilí ha habido una masacre en contra de los campesinos. En 4 años, 52 campesinos asesinados, y estoy hablando hasta el año 2022. Al 2024, ¿cuántos más han sido asesinados? No lo sabemos. O sea, allí existe una persecución en contra de los campesinos. Para que lo sepas, vos que trabajaste en el noticiero de mayor audiencia, el noticiero 6 en punto, lo que es Juan Blanc, Plan de Grama, otras comunidades que ahora se me escapan el nombre, ahí no existe señal de celular. El único medio que entra es la radio. O sea, no hay luz eléctrica. La gente carga su radio con batería, anda escuchando la radio, ¿no? Cuando había el noticiero con la capacidad de informar independientemente, era el único medio de acceso de información es la radio. O sea, estamos hablando a ese nivel de estas comunidades donde la iglesia va, las atiende y obviamente el régimen está muy interesado en mantener así, silenciada a esta gente y ahora silenciando la única voz que hablaba por ellos, que es la iglesia. Sí, y has traído a colación un dato muy interesante. Y vos mencionabas, por ejemplo, en este reporte donde está el asesinato de los campesinos, es que esta zona, por la naturaleza, por ser tan recónditas y por no tener acceso, digamos, a justicia, por no tener acceso a ir a denunciar rápidamente a una delegación de policía o atender, digamos, un crimen o un delito, es que estas zonas se convierten en zonas violentas. Es porque ahí también la iglesia entra con comisiones de paz a través como parte de la doctrina social de la iglesia, ¿no? La iglesia, además de evangelizar con la palabra de Dios, también trabaja con estas comisiones de paz, con estos delegados de la palabra, que al fin y al cabo también ayudan a que estas situaciones violentas eh, sean disminuidas, ¿no? Entran en la reflexión con las personas involucradas y, y se logra, pues, de cierta manera, la pacificación de esos territorios, ¿no? Por todas las condiciones que hemos descrito en estos últimos minutos. Pero bueno, esperaremos eh, que la iglesia continúe trabajando en la medida de lo posible. Y como vos mencionabas, si antes del 2018, antes de toda la situación de crisis que vivía Nicaragua, la evangelización de la iglesia en esas zonas era muy complicada, ahora con menos sacerdotes y con esta intimidación y represión del régimen contra nuestros obispos, pastores y sacerdotes, la situación se vuelve más compleja. Y como repito, pues el quien queda vulnerado en sus derechos y quien queda desprotegido es la misma gente humilde que justamente no tiene derecho o no tiene, digamos, a quién recurrir y no tiene a quién defienda su derecho. Así que por eso es que la situación se vuelve violenta. No es solo un tema político, decir el régimen está en contra de la iglesia, no, sino que una acción del régimen contra la iglesia también tiene sus consecuencias, ¿no? Y muchas veces malas para el pueblo nicaragüense.
Marco, en el año 2000, para hacerte una mención especial, en el año 2000, el primer padre que funda una radio católica en Jinotega es el padre Francisco Blandón. La funda en el Cuay, eventualmente en Cuay Bocay, la famosa Radio San José. Una radio, una de las primeras radios locales fundada por el padre Francisco Blandón. Hace 10 años, el padre Francisco Blandón era un fuerte crítico de todos los gobiernos, no solamente del gobierno actual, de la dictadura actual. El padre Francisco Blandón criticaba cualquier gobierno, criticaba alcaldías, diputados que no hicieran bien su trabajo. Era un hombre crítico que estaba trabajando con la comunidad. El padre Francisco Blandón hace 10 años fue asesinado en Huihuilí, en la parroquia, la Inmaculada Concepción de María. Es el primer sacerdote, creo, junto al padre Marlon Pupiro, y crímenes que al sol de hoy no han sido esclarecidos. Se acusó a una persona, pero la iglesia, en ese momento, la iglesia no emitió ningún comunicado porque no quedaron satisfechas con las investigaciones que se hicieron. O sea, la iglesia dijo, estamos esperando que se aclare este crimen contra el padre Francisco Blandón, que hace 10 años fue asesinado precisamente en esta zona donde te menciono que hay 52 campesinos asesinados del año 2018 al 2022. O sea, la iglesia ha ofrendado su sangre ahí para proteger a los campesinos y a los más débiles. Ahora, mencionabas algo muy importante y es el tema de la postura que ha tenido la iglesia, ¿no? En cuanto a una postura crítica, una postura profética. Y la iglesia, desde el inicio de la misión por todo el mundo, o sea, la iglesia ha ejercido, digamos, crítica a todos los gobiernos de todas las corrientes políticas. O sea, hay gente, por ejemplo, que considera o cree de que la postura de la iglesia que hemos visto desde el 2018 para acá es una postura en contra de un gobierno específico, en contra de una ideología específica. Y no, la iglesia siempre ha estado tutelando, digamos, el tema de los derechos humanos, el tema de las familias, el tema del desarrollo, ¿no? Económico del país, y los derechos que tienen la población, que deben de ser garantizados por los gobiernos de turno. Y en este caso le corresponde al régimen de Daniel Ortega, ¿no? Que obviamente sabemos que ha hecho todo lo contrario con el pueblo. En vez de respetar el derecho, más bien lo vulnera. Pero ha sido esto, ¿no? Yo me recuerdo cuando la conferencia episcopal en muchas ocasiones, en muchos años, emitía anualmente en sus reuniones de toda la conferencia, cartas pastorales, ¿no? Donde denunciaban las cosas que se estaban haciendo mal. Por ejemplo, el asesinato de campesinos, por ejemplo, acciones violentas en el norte del país, algunos proyectos que atentaban contra el desarrollo socioeconómico del pueblo católico, del pueblo cristiano, el tema de la familia también, exhortaba la unidad de la familia, y así han venido haciendo cada uno de los tópicos con los que la iglesia se ha identificado siempre, ¿no? Como parte de su doctrina social y de su misión, que tiene origen en el Evangelio de Jesucristo. Marco, hablando precisamente de eso, quería mencionarte dos casos. Hace algunos años, un delegado de la Palabra de Dios fue asesinado en la comunidad de Caiciguás, en Bocay, en la zona montañosa. Este delegado fue acusado de colaborar con grupos rearmados y fue asesinado, un delegado de la Palabra de Dios. O sea, la persecución en contra de la iglesia no solamente ha sido directamente contra los clérigos, contra los consagrados. Este hermano delegado de la Palabra de Dios, igual que don Modesto en el año 2014, en la comunidad del Portal, en Santa María de Pantasma, fue acusado de colaborar con los rearmados, fue capturado, torturado toda una noche y asesinado de un balazo en el pecho, que andaba un Nuevo Testamento, don Modesto, él era un pastor evangélico. Eso sucedió en el año 2014. O sea, toda voz crítica que se le cruce a esta dictadura la pretenden eliminar. Son crímenes de lesa humanidad. Don Modesto escucha la famosa mochila bomba, está en una montaña cercana, va a ver qué pasó, el ejército lo captura y supuestamente era colaborador, lo torturaron, un pastor evangélico, y allí fue asesinado. Un crimen que aún sigue en la impunidad.
Hay otro, precisamente de Ginotega, han salido algunos monaguillos y delegados de la palabra de Dios que han sido amenazados directamente por simplemente postear una foto de un sacerdote, por poner una frase, oremos por nuestra iglesia. Han sido amenazados directamente. Entonces, la iglesia sigue siendo la luz, la esperanza, ¿no? A mí me llama mucho la atención el último mensaje del Papa Marco, porque ese mensaje del Papa que se refiere a Nicaragua no, nos da esperanza porque en esta noche oscura, como lo dijo San Juan Pablo II, pareciera que no hubiera esperanza. ¿Qué vamos a hacer entonces? El régimen ahora es el que controla las procesiones, el régimen es el que encarcela a los sacerdotes, es el que dice qué va a decir un sacerdote, qué hacer. Siempre mantener la esperanza, porque la esperanza viene del Señor. Así es, Denis, y es parte del trabajo, ¿no? De nuestra Santa Iglesia Católica y su misión acá en la tierra. Quisiera también aprovechar este programa, Denis, para abordar y analizar con vos otro tema que para la Iglesia es muy importante y también para toda la sociedad y todo el pueblo católico, y es el tema de los abusos que se cometen en algunos casos, abusos contra menores en la iglesia. ¿Y por qué vamos a abordar este tema y por qué vamos a analizarlo? Porque el Papa Francisco en su viaje a Bélgica ha mencionado, ¿no?, este tipo de situaciones que califica como vergonzosas y que también llama a atenderlas de forma oportuna. El Papa Francisco ha dicho de que la Iglesia Católica, además de ser santa, también es pecadora, y en el tema de los abusos contra menores, estas situaciones corresponden o se vinculan a un tema de vergüenza y humillación, porque la iglesia, por los que la iglesia más bien debe de pedir perdón. El Papa Francisco, desde que inició, digamos, su pontificado, el Papa ha sido claro en atender este tipo de situaciones que le hacen mucho mal a la iglesia. Si bien es cierto, no todos los sacerdotes, no todos los obispos, no toda la estructura de la iglesia, o en algunos países, quizá no ocurra este tipo de casos, pero es un tema que muchas veces la misma iglesia o los mismos obispos son reacios a abordar. Pero para nosotros los laicos, por ejemplo, incluso y para el Papa Francisco, es un tema muy importante que debe atenderse, porque podemos decirlo que en algún momento esto significó una situación muy peligrosa que trabajaba de forma silenciosa, ¿no? Y que no habían denuncias, no se evacuaban estos casos y no se investigaban, por lo cual el Papa ha dicho de que es necesario no atender este tipo de casos, y por eso se ha reunido también en Bélgica con 17 víctimas de abusos a menores. Estas 17 víctimas están trabajando con la iglesia para, de cierta manera, lograr retribuirle eh, este sufrimiento, este daño que han vivido y que lamentablemente pues apunta a sacerdotes de la Iglesia Católica de Nicaragua. ¿Cuál es tu lectura de esta postura del Papa Francisco, particularmente en este viaje? Marco, no sé si te recordás cuando recién fue electo el Papa Francisco, el Papa obligó a la Conferencia Episcopal de Argentina a renunciar porque había un obispo que había tenido conocimiento de unos sacerdotes que eran pedófilos, violadores de niños, y no lo habían atendido adecuadamente. Y el Papa obligó a la Conferencia Episcopal de Argentina. Yo recuerdo que compartí esa información y yo dije, este es un día histórico, ¿no? Esto va a ser histórico, porque el Papa está yendo directamente al problema. El problema de la pedofilia o de los abusadores en iglesia es un tema obviamente muy complicado porque de pronto se quiere asumir que la pedofilia es exclusivamente en iglesia. Para que lo sepas, el 99% de los abusos a niños y niñas se da desde la familia y la sociedad. Según un estudio del padre Eliezer Salesman, que es un experto teólogo colombiano, y así se llama precisamente el libro que él escribe, Abuso de sacerdotes a menores. Yo me quedé
cuando miré el título, digo yo, ¿será católico? ¿No? Y empecé a leerlo. Hace un estudio profundo y para sacar las estadísticas es el 0,04% de todos los abusadores en el mundo, el 0,04% pertenecen al clero de la Iglesia Católica. O sea, es un mínimo, es muy poco el número de sacerdotes que han caído, pero obviamente es grandísimo el daño por el sacerdote, la iglesia debería de proteger la dignidad de ese niño y esa niña. O sea, se siente más doloroso porque quien tiene la autoridad moral, la responsabilidad moral de proteger la dignidad de los niños, pues obviamente es un consagrado. Se supone que conoce de Dios, se supone que vive la experiencia con Cristo. ¿Cómo es posible que vayan a destruir la vida de un niño o una niña? Lo que ha hecho el Papa es quitar una cortina porque en la iglesia lamentablemente se estaba tratando este asunto con guantes de seda, Marco. Se daban cuenta que un sacerdote tenía ese problema y sucedió muchísimo en Estados Unidos. Boston es la diócesis más golpeada con pedofilia. 250 sacerdotes en el año 2014 fueron expulsados de la iglesia en un solo día. Se descubrió unos periodistas, ahí está el documental Spotlight, se llama este interesante documental, que habla sobre los 250 sacerdotes expulsados de la iglesia y puestos a la orden de la ley civil. O sea, que sean juzgados delante de un juez por ese crimen que han cometido contra un niño. Y es que yo creo que el error, digamos, en este tipo de casos es la complicidad, ¿no? De que tienen algunos obispos y que tienen algunas conferencias episcopales con las personas señaladas. Si bien es cierto, pueden haber señalamientos y acusaciones infundadas o falsas, pero también hay muchos casos que son ciertos, ¿no? O sea, y que requieren una investigación profunda para que justamente esta persona, este sacerdote o este religioso, pague por este daño que le está haciendo a estas personas, pues en este caso los abusos de menores. El Papa Francisco, por ejemplo, ha dicho en este viaje a Bélgica, pienso en los dramáticos casos de abusos de menores, que es un flagelo que la Iglesia está afrontando con decisión y firmeza, escuchando y acompañando a las personas heridas e implementando un amplio programa de prevención en todo el mundo. Y ahí está la clave, el tema de la prevención. Atención. Y además de la prevención, es el tema de ser beligerantes, ¿no? Con este tipo de denuncias. Y si la persona es denunciada, debe responder ante los tribunales civiles y pagar las condenas que correspondan, ¿no? Serán ya el sistema de justicia de cada uno de los países quien determine la responsabilidad o la no responsabilidad de las personas señaladas, tal y como ocurre en todas sociedades democráticas. La iglesia tiene su mecanismo de atender, de escuchar, de acompañar a las víctimas y también de facilitar, digamos, que los procesos en contra de estos abusadores de menores puedan pasar a manos de la justicia civil y de ahí pues que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Si Marco, son condenados o encontrados inocentes, pues eso es parte de todo un sistema de justicia. una de las cosas muy importantes que el Papa ha creado es esta comisión de prevención. En los seminarios, la pastoral vocacional, y esto para que lo sepan nuestros hermanos que nos están viendo en esta programación, la iglesia ha creado una pastoral vocacional que tiene unas características de prevención, o sea, se hace una evaluación psicológica de los aspirantes al seminario. O sea, no es ahora que quiero ser cura, me gusta vestirme de monaguillo y qué bonito. No, tiene que haber un análisis psicológico, un examen psicológico del perfil de este joven, porque el problema es que puede ser una persona abusada y si llega a ser sacerdote va a replicar ese abuso. O sea, no es culpa plenamente de la persona. Ha habido muchos casos. Te cuento una historia real, pero divertida. Llegó un niño, estoy hablando de un niño de 13, 14 años, a mi parroquia, estaba mi párroco y le dijo, padre, quiero ser sacerdote. Y el padre le dijo, qué bueno, hijo, te felicito, qué alegría.
Y el padre le preguntó, ¿y por qué quieres ser sacerdote? Es que no me gustan las mujeres. Y el padre le dijo, va para su casa. El que es consagrado, le dijo, deben gustarle las mujeres. Se niega al matrimonio para casarse con Cristo, porque el celibato es una lucha diaria. Si fuera fácil ser célibe, pues cualquiera lo fuera, pero el celibato es una lucha diaria contra la carne que nos quiere llevar al pecado. Entonces, le dice, no te gustan las mujeres, muchachito, va para su casa. A los sacerdotes le deben gustar las mujeres. Se consagra a Cristo y la esposa del sacerdote es la iglesia, y por eso no se casa, no puede tener relaciones sexuales, pero eso no implica su inclinación, debe ser de hombre, en todo el sentido de la palabra. Recuerdo muy bien, en ese momento nos reímos, y yo conocía muy poco sobre este problema. Eh, o sea, el perfil de un aspirante al seminario debe ser de una persona correcta. Por eso se estudia de qué familia venga, si es una familia, su padre y su madre han estado juntos, si es una familia disfuncional, ya ese niño lleva un problema emocional. Si viene de una familia con algún problema, obviamente la iglesia no le cierra las puertas, pero sí se tiene que estudiar. Y esa pastoral que la iglesia ha creado me llama mucho la atención. En mi parroquia, donde yo voy a misa aquí en Estados Unidos, yo me quedé sorprendido porque los niños los que sirven en el altar no entran a a la sacristía. Ellos tienen su propio lugar donde se visten. Y me aclaraba un hermano que los niños no pueden estar a solas con el sacerdote. O sea, que la iglesia ha creado estas estrategias para proteger a los niños. No es que le tengamos miedo al padre. No es que el padre sea una persona, un potencial depredador de niños, no. Pero la iglesia mejor previene. O sea, eso me encantó, eso me gustó, me emocionó. De verdad, sí. Hay un mejor prevenir y no lamentar. Los niños que sirven en el altar tienen su lugar donde se visten y si hay un niño en la sacristía debe haber un adulto, me dijeron. O sea, debe estar presente un adulto si los niños van a estar ahí junto al sacerdote. Y repito, no es que se le tenga miedo al padre, pero estas metodologías de prevención van a ayudar a sanar a la iglesia, van a ayudar a que nos limpiemos de estos potenciales pedófilos, que la iglesia no tenga que pasar, como lo ha dicho el Papa, la vergüenza de tener que aceptar lo que es cierto. Porque hubo un momento, Marco, que de pronto uno como católico uno dice, no, no es cierto, es falsa propaganda, y uno de pronto tiene que caer en la realidad y decir, sí, este hombre que celebra la misa también abusó a un niño y debe pagarlo ante la justicia civil. Sí, completamente de acuerdo. Incluso recientemente yo estuve en la ciudad de Gainesville, acá en Florida. Fui a una parroquia y ahí había un boletín, ¿no? De dominical, donde están las lecturas, donde están los avisos, y me llamó la atención un banner que decía algo sobre los abusos, ¿no? Si usted conoce o es víctima de un abuso de parte de un sacerdote o denúncielo a tal línea telefónica. Y si es víctima o si la persona abusadora es un obispo, denúncielo a esta otra línea. Es decir, es un tema que debe de afrontarse, no debe, o sea, si bien es cierto, es un tema que da vergüenza a la iglesia, pero también debe de salir al frente la iglesia a decir, estoy trabajando por detener este tipo de situaciones, porque al final lo que se afecta es la misión profética de nuestra iglesia, ¿no? Necesitamos sacerdotes que sean apegados, ¿no? A la doctrina de la iglesia, al evangelio de Jesús, pero además que cuiden el rebaño santo de todo el pueblo de Dios. Denis, te agradezco por tu tiempo y por tus comentarios en este programa. Te veo el próximo fin de semana, si Dios así nos lo permite. Feliz fin de semana. Gracias, gracias a nuestros amigos que siempre nos acompañan. Gracias, Marco, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos.